El tema de Plan B no es un acerto del autor Patricio Moncayo, distinguido intelectual ecuatoriano. Yo recuerdo a Patricio cuando presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en la Central. Bueno, y acompañado de otro intelectual de idénticas connotaciones y prestigio, ideológicamente deben ser un poco separados, porque la izquierda es un espacio en los últimos años muy agigantado, ¿no es cierto? Bueno, este acerto pertenece a Carlos Pérez Guartambel, señor productor. Tenga la bondad de hacernos escuchar que dijo: prefiero apoyar a un banquero que a un dictador. Es preferible un banquero que una dictadura que nos ha despojado de nuestros territorios, que nos ha declarado en estado de excepción, que nos metió en la cárcel. Yo he estado 5 veces preso durante este gobierno, he estado en el hospital. Mis hermanos, hoy nuevamente el vicepresidente de la FISH acaba de ser detenido, el presidente de la Federación Shuar detenido, Clever Jiménez, Fernando Villavicencia en la clandestinidad, 700 hermanos criminalizados, los hermanos de Saraguro, los hermanos Shuar. No podemos vivir con una amenaza del extractivismo, cerrado escuelas comunitarias, acabado las instituciones indígenas, perseguidos, insultados, sembrado odio, y ahora que nos quieran robar. Por eso hemos venido acá, para recuperar la democracia en las calles, en la resistencia, y tomaremos una decisión en los próximos días. Hay un consejo de gobierno ampliado de la CONAI, en donde está la Ecuarunari, la CONFENAI, la CONAICE, y ahí con las bases decidiremos apoyar a la dictadura o apoyar la otra opción. Lo que sí podemos decir que es casi garantizado que no vamos a apoyar a la dictadura de Correa. Lo que sí queda en duda es o dejamos en libertad para que las bases se pronuncien. Esa parte nos faltó. Muy bien. Muchas gracias. Yo tengo el privilegio de haber logrado la aceptación a una convocatoria que pensábamos que tenía una conexión muy interesante, especialmente para el andarivel de ciudadanos que prefieren ser de izquierda que de centro, centroizquierda o de derecha, ¿no? Ellos son el autor de esta crónica de interpretación, Patricio Moncayo, y el gran intelectual y académico doctor Luis Verde Soto. A los dos la cordial bienvenida. Tiene un poco de razón entre una de las causales que animan precisamente a los sectores indígenas del país, a los sectores a los sectores sociales más complicados con la administración, la forma de haber administrado a la sociedad ecuatoriana de parte del presidente Correa. Pérez Guartambel, dice Patricio Moncayo, dio con la expresión del título de este artículo una lección de lucidez política. ¿Por qué cree usted aquello, Patricio? Para no entrarnos en la lectura del contenido, sino que usted mismo tenga la bondad de desarrollar ese pensamiento. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, y un gusto compartir esta conversación con Luis Verde Soto, y un saludo a la audiencia. Me parece que la posición de Carlos Pérez refleja lucidez política, porque en el momento actual no son las posiciones, digamos así, ideológicas puras las que pueden determinar lo que corresponda hacer a los ecuatorianos
el 2 de abril. Es decir, me parece que hay lucidez en cuanto a entender que se trata de dos opciones que, digamos, están como más lejos de aquella clasificación tradicional de izquierda y derecha. La opción de una dictadura y la opción de recuperar la democracia, entendiendo que esa recuperación de la democracia no es que se lo va a lograr milagrosamente ni fácilmente a través de la elección de una persona, digamos, sino que la recuperación de la democracia supone la articulación de una serie de fuerzas políticas y sociales que en el momento actual convergen y convergen en la necesidad de poner un freno a un proceso iniciado hace 10 años con el rótulo de Revolución Ciudadana, pero que efectivamente es un proceso que ha desembocado en la corrupción, ha desembocado en defraudar las aspiraciones de las mayorías populares. Pérez reclama que también ha sido un gobierno autoritario. Es un gobierno, exactamente. Me parece que es importantísimo que los sectores sociales, los sectores indígenas, los sectores populares, valoren la democracia y valoren la necesidad de recuperar las libertades políticas, de exigir el respeto a los derechos humanos. Es decir, los sectores sociales y populares ya no solamente están reivindicando y con legítimo derecho aspiraciones de orden social y económico relativos a la redistribución de la riqueza, sino que también están apuntando a la necesidad de reconstituir un régimen político en el que sea posible procesar las diferencias ideológicas y políticas que existen dentro de la sociedad, pero en términos de respetar los derechos que asisten a estas distintas fuerzas sociales y políticas para manifestarse, para participar en la lucha política. Es decir, ya me parece que hay una comprensión y un entendimiento. Por ejemplo, el caso de Unidad Popular. El caso de Unidad Popular me parece que es enteramente aleccionadora, ¿no? Es decir, una agrupación. Estimados oyentes, se está refiriéndose al partido Movimiento Popular Democrático. El que fue Movimiento Popular Democrático. Entonces, advierto ahí. Partido bastante radical maoísta, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante que sectores con esa definición ideológica estén convencidos de la necesidad de volver a la democracia, en el entendido de que dentro de la democracia es posible que la lucha social, las reivindicaciones sociales se procesen de una manera más, digamos, pertinente. Es decir, ya hay también en los sectores de izquierda, sectores de izquierda esclarecidos como estos, la convicción de que la imposición de un partido político, la imposición de un credo político, no puede, digamos, ser identificado con la izquierda. La izquierda supone una movilidad, una ampliación de las posibilidades de los distintos sectores sociales para que
pueda efectivamente construirse una alternativa, una opción de cambio, una opción de progreso. Opción de cambio, opción de progreso es la izquierda moderna en estos momentos en todo el planeta. Exactamente. No es el discurso de Carlos Marx, pues no exclusivamente sustentada en esos principios ideológicos. Respeta eso, practica eso, pero los tiempos exigen otro tipo de apoyos y definiciones, pienso yo, que es lo que nos quiere hacer entender. ¿De qué sombras tenebrosas tenemos todos la obligación de rescatar a la izquierda, especialmente los que piensan y practican la izquierda rotunda? Exacto, yo creo que Marx aportó una serie de ideas que no han sido recogidas por los sectores, digamos así, tradicionales, que solamente han destacado un aspecto del pensamiento de Marx cuando él elogió al capitalismo, porque según Marx, bajo el capitalismo fue posible advertir la existencia de una gran capacidad innovadora de la sociedad. Pero a él le llamaba sobre todo la atención el hecho de que hubiera, digamos, esa suerte de innovación incesante que se había desatado con el advenimiento del capitalismo. Y entonces él se preguntaba, Marx se preguntaba, en la medida en que esto, digamos, se tradujera en la victoria de una revolución comunista, ¿qué iba a pasar con esa fuerza innovadora incesante? Es decir, suponer el establecimiento de una dictadura, por ejemplo, la dictadura del proletariado, venía, digamos, a ser un contrasentido frente a esa dinamia que había desencadenado el advenimiento del capitalismo. Entonces, Marx se formulaba en el Manifiesto Comunista una serie de inquietudes de ese sentido que más le aproximaban al modernismo antes que al positivismo. Entonces, Marx en realidad desarrolló una comprensión de la sociedad mucho más compleja de la que se ha intentado, digamos así, ¿Y eran otros tiempos, doctor? ¿Perdón? Y eran otros tiempos, el escenario era totalmente diferente. Y el desarrollo de la globalización, por ejemplo. ¿Habían banqueros? Por ¿En esos tiempos? Por cierto, además Marx no era proletario, ¿no es cierto? Claro. Gracias a Engels, a Federico Engels, él pudo, ¿no es cierto?, sobrevivir y producir. Tampoco Fidel Castro fue, digamos, proletario, claro. ¿no? Él pertenecía a una familia terrateniente. Sí. Entonces, estos prejuicios respecto de el origen social de las socioeconómico personas, más claramente. Socioeconómico, no necesariamente se inscriben en el marxismo. La comprensión del marxismo es muy, digamos así, reduccionista de parte de estos sectores que dicotomizan la realidad y que establecen una suerte de manejo maniqueo de la división de la sociedad entre ricos y pobres, entre burgueses y proletarios, etcétera. Entonces a mí me parece que estas expresiones de Carlos Pérez, de unidad popular, más bien responden a una lucidez con los tiempos. Exactamente. Eso es lo que yo siento. Veamos qué dice el pensador Luis Verde Soto. Obviamente la pregunta de cajón es si usted está de acuerdo con esta interpretación, tanto ideológica como histórica, de Patricio Moncayo. Buen día, gratísimo. Muy buen día. También está con Patricio una vez más compartiendo en público, aquello también compartimos muchas veces en privado, que es criterios sobre el país, sobre la patria. Se quedarán hasta madrugado, ¿no? Antes.
Vamos, yo creo que quisiera complementar algo de lo que ha dicho Patricio, ¿no es cierto? Este origen del pensamiento de Marx y su vínculo con teorías políticas y económicas capitalistas. Marx tenía una preocupación central que le expone en partes del Capital y parte de los Grundrisse respecto a el efecto civilizatorio del mercado. ¿Qué es esto? Es decir, la presencia de formas mercantiles preliminares y desarrolladas generan formas de avance de la civilización, generan formas de tecnología, generan innovación, generan emprendimientos, y esta característica del mercado es una característica que les lleva a Marx a preguntarse, ¿es que el socialismo tendrá mercado? Y esa es una gran discusión, es decir, claro, la gran discusión es si se puede concebir el socialismo con mercado o sin mercado. Esta discusión que se congela en los partidos comunistas, que se congela en la izquierda tradicional, vuelve a aparecer mucho en los años 70, 80, sobre todo en el Cono Sur, respecto a de si es posible concebir democracia sin mercado, retomando la teoría política norteamericana, que veo que Patricio retoma en el artículo el tema de Habermas, es decir, si no hay posibilidades de flujo de información, si no hay posibilidades de flujo de opinión política, y esto lo da el mercado básicamente, no hay posibilidades de construcción adecuada de la democracia. Democracia y mercado están relacionadas por esta necesidad, no por el flujo mercantil económico necesariamente, pero sí fundamentalmente porque el mercado, en el sentido más amplio, permite los flujos de opinión. Esto es lo que a Marx le preocupa muchísimo, y veo que Patricio lo retoma desde otro lado, que yo creo que es un problema pertinente para todos. Es decir, no es posible concebir ni democracia sin mercado, ni socialismo sin mercado. Si nos metemos en el andarivel puramente ideológico, histórico, ahí nos podemos sembrar, y quizá esto sea para otro día. Y a mí me encantaría que Luis se digne analizar a Pérez Guartampel, la lucidez de él para decir, antes que una dictadura, yo prefiero votar por un banquero, por último, pero no esta situación. Es el mensaje que nos manda a todos los que seguimos corrientes ideológicas totalmente distintas, o pinchamos al toro de diferentes maneras. Mira, yo creo que lo que hace Carlos Pérez Guartampel, su expresión, es significativa de algo más que está ocurriendo en el Ecuador, que es la conformación de un frente nacional, la conformación de una idea de nación que todavía no está coagulando de modo orgánico, pero que está latente, que se ha juntado en la práctica, una idea de nación en la que hay varias vertientes, no solamente vertientes raciales, vertientes territoriales, vertientes clasistas, sino también la necesidad urgente de intervenir en la coyuntura en un momento en el cual es preciso que no solamente retroceda el conjunto de la nación, sino fundamentalmente que avance el conjunto de la nación, que avancemos todos en la cobertura de la nación. ¿Y a usted le parece una gran gestión intelectual de reparo de parte de Pérez Guartampel? Porque estos sectores eran tremendamente radicales y no aceptaban bajo ningún punto de vista banquero. ¿Cómo va a creer banquero? Yo creo que ¿qué es un banquero este momento? Habría que preguntarse también. Yo creo que el banquero al cual estás refiriendo tú, que es el caso de Lasso, ya representa mucho más allá que su propio origen. Este banquero, el momento que gana la primera elección, la primera vuelta, y se ubica en representación de un amplísimo conjunto de fuerzas sociales, que ese momento representa mucho más de aquello que le dio origen. Si al principio mucha gente pensaba en el banquero como esa imagen a la cual quisiera prosperar, que esa imagen a la cual quisiera llegar, proyectarse en esa imagen de un hombre que se hace a sí mismo, ahora representa mucho más. Representa evidentemente la posibilidad de detener a la dictadura, representa mucho más que la posibilidad de que el conjunto de la nación avance a partir de programas mucho más abiertos, y de hecho les comienza a reflejar en su práctica de convocatoria. Pero yo creo que lo fundamental que ocurre este rato en el Ecuador es que esta gran convergencia de fuerzas nacionales no está este rato viendo solamente aquello que Lasso pueda hacer como democracia o democrático, sino está viendo aquello que Lasso debe ser como agente democrático. Es decir, está planteando una imagen de democracia que seguramente no la tenía, que la tenía de modo muy débil, y es esta la que está llevando a la escena política, y es esta la que está conduciendo hacia Lasso. Es decir, no está sujetándose a Lasso con aquello que Lasso puede hacer, sino que está pidiéndole a Lasso que mire aquello que debe ser en torno a la nación. Yo creo que es lo más importante que nos ha pasado. Claro. Estamos al frente. Y en el otro lado, en cambio, se cree en la izquierda tipo Correa.
Y como yo decía antes, pues Correa no era de comienzo de extrema izquierda, digamos, como ha pretendido aparecer en los últimos años, a momentos, pero también Correa no es de izquierda, la izquierda contemporánea tiene varias características. ¿Si es de izquierda Correa? No, Correa no corresponde ¿Y por qué a lo que le es de niega izquierda. esa condición? Primero porque la izquierda contemporánea lo primero que tiene por delante es la tolerancia. Ser de izquierda en el mundo ahora es ser tolerante, es respetar los diversos movimientos sexuales, es respetar las diversidades territoriales, étnicas, de todo tipo. Eso es lo primero que tiene la izquierda. Lo segundo que tiene la izquierda es una ¿Y usted idea... cree que Correa es curuchupa, nada más que curuchupa? Correa es un sujeto profundamente intolerante. Es extremadamente intolerante, es un sujeto que no admite... Esos son los curuchupas, que no aceptan nada, sino lo que diga la iglesia y pare de contar. Yo diría más que curuchupas, un integrismo primario, ¿no es cierto?, que incluyó, ¿no es cierto? No con todo respeto para el presidente, curuchupa es un viejo decir, ¿no?, caracterizado por unos conservadores, pero de esos bien clavados en lo que disponía el obispo. Esos se quedaron ya en historia, esos ya no existen en el Partido Conservador. Ya no hay obispos tampoco en la ideología de izquierda. Pero me saldré de ahí porque el compañero está que se festeja. Yo creo que el tema básico es, una de las posiciones de la nueva izquierda es ser tolerante. La segunda es tener una idea de cambio posible. Y esto es lo que ha pasado alrededor de estos sectores que invocó Patricio, es decir, como Unidad Popular, como Pachacuti, básicamente ven una idea de cambio posible y de cambio necesario. Y es ahí donde se meten a trabajar sobre esta idea de cómo trabajar la idea del cambio posible en una coyuntura. Y se mete en una tercera cosa, que es abandonar ese solamente discurso estratégico que es un hueso sin carne, y comienzan a dar carne, y comienzan a discutir ya no solamente el problema de la estrategia revolucionaria, sino comienzan a discutir el tema de la política pública, y comienzan a meterse e involucrarse en la política pública, y llegan a acuerdos de política pública. Una izquierda nueva tiene que ser una izquierda que haga concertación, que haga política pública, que vea el cambio posible y morigere el cambio, pero fundamentalmente que sea tolerante, entendiendo de que este es un proceso de largo plazo, en el cual todos los sectores tenemos que avanzar en lo que nos cubre a todos, que es una comunidad de destino. Es poder ser al final. Y en este rato, el tener a la nación como respaldo discursivo nos está obligando a pensar a todos. Y ahí te diferencio. Patricio y yo no tenemos grandes distancias ideológicas, tenemos un cauce histórico común. Lo que finalmente está pasando. Estoy viendo que es cauce democrático. El de Patricio en la actualidad, el nuestro de Patricio es un cauce democrático mucho más amplio, más histórico, de más largo plazo. Lo fundamental que ocurrió allí es de que esta discusión sobre la nación termina siendo una discusión sobre qué Estado. Aquello que es el hueco negro este rato de la discusión ideológica electoral. El qué Estado surgirá de esta nación, de este proceso nacional, es el que tenemos que discutir. Y es lo más importante. Hemos llegado a converger como nación. Después de eso tendremos que dialogar sobre qué tipo de Estado tiene que surgir de esta convergencia nacional. Un hombre de izquierda no moderada, sino moderna, más bien dicho, que quiera convivir con las nuevas realidades del planeta en términos de sociedad que buscamos, ¿no es cierto? Este momento estarían universalmente más a favor del banquero que de un dictador de izquierda, no un dictador de izquierda, que se dice de izquierda. Eso es lo que trata usted de hacernos entender. Claro, yo creo que sí, es decir... ¿Usted cree que Correa ha sido un dictador, pero de izquierda? No, yo creo que ha sido un dictador que ha querido disfrazar la dictadura con un discurso, digamos así, supuestamente de izquierda. A mí me gustaría resaltar, Gonzalo, algo que Luis ha planteado con mucho acierto y profundidad, lo relativo a la relación de la democracia con el mercado. Porque Marx resaltaba el hecho de que los intelectuales, los profesionales, también están sujetos al mercado. Porque supuestamente, digamos, es aborrecer al mercado, viene a ser, digamos, desmentido por el hecho de que también las ideas subversivas
requieren de un mercado, ¿no? Es decir, los llamados revolucionarios en su vida práctica no están fuera del mercado, viven del mercado. Sus ideas también forman parte de la demanda que existe. Y tienen sentimientos burgueses también. Pero claro, entonces ellos venden sus servicios y lo están haciendo, por ejemplo, todos los integrantes de Alianza País, ¿no? Venden sus servicios al Estado y venden también sus servicios al mercado. Es decir, nos llama la atención, por ejemplo, el hecho de que muchos de los afiliados e integrantes de Alianza País se enriquecen o se enriquezcan. Por cierto, porque son, digamos, también personas que están inmersas dentro del movimiento mercantil. Es decir, no es posible suponer que en una sociedad capitalista, donde existe el mercado, puedan haber personas que estén, digamos, al margen del mercado, ¿no? Entonces los profesionales, los intelectuales, etcétera, venden sus servicios así como cualquier comerciante, digamos así. Y en este caso, en estos 10 años, hemos visto cómo todas esas personas que gravitan alrededor del régimen de Correa son personas que viven, digamos, insertas en esta mecánica mercantil. Entonces también, como Gonzalo dice muy bien, también se han aburguesado. Entonces ocurre que tienen auto, ganan bien, exacto, estudian en las mejores universidades, gozan de becas muy bien ganadas. Y disfrutan. El mismísimo presidente de la República. Claro. Es un burgués. Pero lógico. Entonces, la gran diferencia con el banquero o con los empresarios es que ellos no ocultan su identidad de clase. Se presentan como tales, ya sea como banqueros o como empresarios. Pero estos otros burgueses camuflados, ¿verdad? Ocultan su identidad de clase y ocultan... Y viven en un plano vergonzante, algo por el estilo, ¿no? Viven en un plano vergonzante. Son burgueses y sin embargo hablan en contra del mercado, hablan en contra de la burguesía, hablan en contra del capital y viven del mercado. Eso, por ejemplo, es la burguesía de Alianza País la que ha cometido esos, ¿qué podríamos decir? Esas falsedades, pues no. Exacto. Es decir, de alguna manera son sectores que no viven, digamos, no reconocen, no asumen su condición de burgueses o de pequeños burgueses. Quieren pasar de proletarios. Quieren pasar de proletarios, claro. Y desde luego que hay una gran distancia. Por eso es que es importantísimo que desde las filas del proletariado hayan voces en el sentido de decir, de negar la condición revolucionaria de estos burgueses disfrazados y de reclamar la restitución de la democracia, ¿no? Es decir, me parece que esa es la esencia de esa izquierda moderna. La izquierda moderna no solamente se preocupa de la economía, sino que también se preocupa de la política, ¿no? De lograr que la política tenga las características que decía muy bien Luis, es decir, la tolerancia, el pluralismo, ¿no? Entonces, la izquierda moderna ya no se preocupa solamente de la distribución de la riqueza económica, ¿no? Desde luego que ese es un objetivo. Se restringe en ser lo que es, o en lo que buscaría también contemplar y practicar, ¿no? Claro, reivindica el Antes esto era una catástrofe, pasaba a ser un pecado muy grave de parte de un hombre de izquierda. Claro. Asumir, digamos, roles ciudadanos o una convivencia normal, racional, convencional, por decirlo de esa manera, doctor. Y una cosa que muy bien planteaba Luis, en el sentido
de que también en las filas marxistas había la idea de aliarse o de estructurar alianzas con lo que se denominaba la burguesía nacional. Es decir, los cambios sociales e históricos exigían en determinados momentos la alianza de clases entre el proletariado y la burguesía. Entonces, lo que conversábamos con Luis antes de entrar es cómo, por ejemplo, el 28 de mayo de 1944 se dio una convergencia de burgueses y proletarios y de los más diversos sectores sociales para enrumbar al país de una manera diferente, al margen de las oligarquías, ¿no? Y también al margen, digamos así, de los sectarismos. Entonces se pudo forjar un movimiento nacional que se planteó objetivos trascendentes para la sociedad ecuatoriana. Última cosa, el señor presidente, más que personificar solamente en él, el gran movimiento Alianza País, que ha dominado la esfera política y social ideológica de nuestra nación en estos últimos 10 años. ¿Qué le irroga a Guillermo Lasso cuando le dice banquero? Le pregunto a la gente de izquierda. Tratar de convertir a la idea de banquero, de banca, como el epígono del ¿Qué sería más feo decirle, banquero o presidente? Yo creo que cuando te dicen banquero, ¿no es cierto? O dictador, digamos, no presidente. La idea de decirle banquero es decirle, usted es la punta más alta del capitalismo malo y perverso y salvaje, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que le acusa el señor Esa es la significación que trata de introducirla, ¿no es cierto? Es decir, la figura de la banca es la peor de todas. Evidentemente, lo que viene atrás de esto sería decir entonces que no exista banca. Pero sin banca no existe capitalismo en ningún lugar del mundo. Claro. Y consiguientemente ahí se enredan las significaciones que pretende dar el régimen al tema de lazo banquero, lazo maldad, lazo salvajismo. Y bueno, yo creo que esto es parte del avatar de este periodo corto. Este es un régimen que ciertamente lo que ha hecho es dar excesivas ganancias a todos los sectores del capital. Es un régimen que ha creado condiciones extremas de salvajismo, como es la corrupción, una forma salvaje de intentar el desarrollo, es el desarrollo corrupto, esta forma que se ha dado de sobreprecios, etcétera. Es decir, yo creo que esto no pasa de ser una apelación de campaña para poder estructurar los buenos y los malos y poder estructurar un lenguaje coherente entre esto y el modelo de liderazgo del presidente Correa ha caído fulminado o ha sido tan equivocado que obliga a votar por un banquero a la gente de izquierda. Dirá muchos de los que nos escuchan en este momento. Bueno, yo creo que los populismos en el mundo están obligando a redefinir nuevas formas. De hecho, la globalización cambió. Es un movimiento internacional, mundial, digamos. El populismo de derecha en Europa está siendo derrotado en este periodo en las elecciones. Esperemos que siga siendo derrotado en las elecciones que siguen. El hecho del triunfo del populismo derecho de Trump en Estados Unidos no ha sido derrotado y será una pelea enorme para el continente. Y en América Latina existen tensiones en torno a eso. Entonces yo creo que sí, ciertamente, estructuralmente son lo mismo estas formas de populismo despótico ubicadas o que hablan desde la izquierda con el populismo despótico que habla desde la derecha. Evidentemente... O sea, ¿usted no le reconoce condición ideológica de izquierda al señor presidente? El rato que sea populista, el rato que sea plural, sí, el rato que sea tolerante. Pero si es populista individualizado. Es un populista que busca un tipo de articulación con las masas, en que él se cree dueño del pueblo, el que él es más pueblo que el pueblo, es un dueño de las contradicciones en torno al pueblo, ha desapropiado al pueblo su propia identidad y se la ha apropiado él. Eso es lo que es un populista, un articulador de masas en torno a esto y manipulador de masas contra la nación. Y lo que estamos viendo este rato es un enfrentamiento entre la nación versus este tipo de articulación de masas que ha llevado durante 10 años el Correa. ¿Y qué garantizo, qué perjudica, con esto terminamos, Patricio, un banquero en el gobierno liderando un régimen?
A mí me parece que hay condiciones de gobernabilidad para un proyecto que puede tener el respaldo de los sectores empresariales y una tregua de los movimientos sociales, cosa que no ocurriría con Moreno. Es decir, Moreno no representa la posibilidad de una articulación social o de clases como la que sí se es mucho más radical que ese Moreno. No, es decir, el problema de Moreno es en el sentido de que no hay una propuesta articuladora de las distintas fuerzas de la sociedad. En cambio, Lasso está en posibilidad de articular, digamos, a un sector del empresariado que estaría, digamos, abierto a la posibilidad de invertir, por ejemplo, en el país, y articular también aquellas otras fuerzas sociales que, declarándose contrarias al capital, entienden el valor de la democracia y establecen una suerte de tregua hasta ir armando y construyendo un proyecto de país diferente. Entonces, eso permite, pienso yo, un acuerdo de gobernabilidad que también podría manifestarse a nivel del Estado, ¿no? Porque dentro del Estado también las fuerzas que existen representadas en la Asamblea Nacional podrían eventualmente, digamos, entrar en un proceso de negociación, dado que, por ejemplo, incluso el bloque de Alianza País no estaría sujeto a la dictadura de Correa y podría generarse y propiciarse la posibilidad de entrar en una etapa de negociaciones y de búsqueda de acuerdos bajo el liderazgo de una persona como Lasso, que estaría, digamos, interesado en justamente ampliar la dimensión de su programa de gobierno. Gracias, pensadores, por la importante propuesta que nos han traído para reflexionar entre todos, ¿no? Porque estamos en un escenario democrático y entonces aquí nos cae bien todas las ideas, posiciones, hasta elucubraciones, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar con nuestro país. Nos faltó tiempo, lastimosamente nos faltó tiempo, pero volveremos porque acabo de ubicar un dueto impresionantemente formidable para este género de temas. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias.